Hermanos, de verdad estamos muy contentos por haber culminado este curso de membresía y por los nuevos miembros. Dios está obrando en nuestra iglesia y no solo en nuestra iglesia, está obrando en el país y en el mundo y damos gracias por eso. El Evangelio es poderoso, el Evangelio cambia vidas. Entonces, animémonos con lo que el Señor está haciendo. Voy a comenzar orando y luego nos vamos a ir a Hebreos 5 del 1 al 10. El título de este sermón es El sacerdote sin religión, pero vamos a comenzar pidiendo la ayuda del Señor. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por la posibilidad de estar frente a tu palabra un domingo más. Venimos juntos como familia, como un solo cuerpo, para poder escuchar tu palabra. Estamos frente a ti, Señor. Estamos listos para escuchar, Señor, tu palabra, tu mensaje. Entonces pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que pueda hablar claramente, Señor, a través del texto a nuestros corazones, Señor, y que pueda hacer la obra, Señor, que tú quieres hacer. Señor, estamos acá para honrarte, para glorificarte, para conocerte más, pero también para alabarte, para adorarte, para amarte más, Señor, para acomodar nuestra vida a la tuya, Señor, para acomodar nuestro corazón a tu corazón. Así que nos dejamos en tus manos. Obra, Señor, en tu misericordia, obra en cada uno de nosotros. No nos dejes solos en nuestra naturaleza. Sigue obrando, Señor, como sabemos que lo vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando pensamos en sacerdotes, la gran mayoría de nosotros en este contexto en Latinoamérica pensamos obviamente en el sacerdote de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es lo primero que viene a nuestra mente, ¿sí? Y la gran mayoría de nosotros quizás venimos de ese contexto católico, y en mi caso no soy la excepción, vengo de una familia católica, practicante, y recuerdo que cuando tomé la primera comunión tuve que confesarme al sacerdote. Y fue una dinámica bastante interesante porque yo tenía que confesar mis pecados, yo tenía 10 años cuando tomé la primera comunión, entonces tenía que confesarle mis pecados a un hombre que yo no conocía. Pero bueno, ahí estaba, no recuerdo qué le dije, cuáles eran mis pecados mortales a los 10 años, pero ahí le conté que le pegué a mi hermano, que no sé, me robé algo, no sé. Ahí confesé mis pecados. Y recuerdo que este señor, que era español, con su acento característico, ¿verdad?, muy amablemente me dijo que orara cierta cantidad de Padre Nuestros, Ave Marías y demás. Y dije, ya está, qué muy interesante, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tenemos nosotros de sacerdote. Pensamos en, por ahí, confesarle los pecados a una persona, que no es la práctica cristiana de confesarnos los pecados unos a otros para animarnos unos a otros y para orar unos por otros. Ustedes saben que en el catolicismo el sacerdote obviamente tiene esta función de mediador prácticamente. Pero él no tenía perdón para mí. Él me mandó a hacer obras, me mandó a rezar, me mandó a repetir, me mandó a ir a misa, pero no tenía perdón para mí, tenía obras. En cierta forma tenía un peso más. Ahora, no solo tenía que lidiar con mis pecados, ahora también tenía que tener un compromiso de orar cierta cantidad, de rezar cierta cantidad de Padres Nuestros, de Aves Marías y de ir a tantas reuniones. El texto que hoy vamos a ver, créanme que tiene mucho más que ver con nosotros de lo que nosotros pensamos. Porque nos habla de un sacerdote verdadero, de un sacerdote perfecto, de un sacerdote mayor, no solo a los sacerdotes católicos, sino a todo el sistema sacerdotal que había en el Antiguo Testamento. Acompáñenme por favor a Hebreos 5 del 1 al 10 para hablar de el sacerdote sin religión. Dice así la palabra del Señor: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo
no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta ahí la palabra del Señor, el texto en el cual nos vamos a enfocar. Cuando nos acercamos a este texto, vemos una estructura que se podría dividir en tres. Los primeros versículos del 1 al 3 vemos la naturaleza del sacerdocio humano. Y otra vez, el autor de Hebreos no tiene en mente lo que más tarde llegaríamos a conocer como un sacerdote católico. Obviamente esto vino muchísimo después. Él tiene en mente el sacerdocio del Antiguo Testamento, con todo el sistema de rituales, sacrificios, ofrendas. Y dice en el versículo 1, en la primera parte, que el sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Y su función es representar a los hombres delante de Dios, ofreciendo sacrificios y ofrendas. Ahora, él puede mostrarse paciente, él puede en cierta forma identificarse con nosotros, él puede entendernos porque él mismo está sujeto a debilidad. Entonces, desde ese sentido, nos dice el autor de Hebreos, claro, él los puede entender a los débiles porque él mismo es débil. Él puede entender a los pecadores porque él mismo es pecador. Cuando el sacerdote se presenta, o en el Antiguo Testamento se presentaba frente a Dios para interceder por el pueblo, él no era excluido del pueblo. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año para interceder, para ponerse en la brecha entre el pueblo y Dios, él era el pueblo también. Entonces él tenía que clamar por misericordia para sí mismo también. Pero nos dice el versículo 3 que estos sacerdotes humanos tenían una limitación. Debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Cuando pasamos a los versículos del 4 al 6, vemos que nadie tomaba este honor para sí mismo. Versículo 4. Y nos trae colación a Cristo. Cristo tampoco se glorificó a sí mismo para ser sacerdote. Cristo es sacerdote por un llamamiento divino, al igual que Melquisedec, del cual vamos a hablar en un par de capítulos más adelante, por eso hoy no vamos a profundizar tanto. En los versículos del 7 a 9 vemos que la obra sacerdotal de Cristo, ¿sí? Y vemos su sufrimiento. Dice que sus oraciones y sus súplicas en los días de su carne, versículo 7, vemos su obediencia aprendida a través del sufrimiento, versículo 8. Esto vamos a ver que tiene una importancia superlativa en este texto. Y vemos que el resultado de su perfección es autor de eterna salvación, versículo 9. La conclusión final, ¿cuál es? Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, versículo 10. Entonces, hay un contraste bien marcado entre dos tipos de sacerdotes. Por un lado tenemos el sacerdote humano y por otro lado tenemos a Cristo, el sacerdote celestial. Uno tiene imperfección humana y el otro ha sido perfeccionado a través del sufrimiento. Uno tiene una debilidad interior y el otro tiene una debilidad exterior. Entonces nos queda un énfasis en el texto muy interesante. Cristo es el sumo sacerdote perfecto porque fue designado por Dios para dar salvación eterna y fue perfeccionado mediante su obediencia y sufrimiento. De esto no hablamos tan a menudo. Nosotros obviamente nos referimos a Jesús como perfecto. Él dio su vida, Él era inocente, Él dio su vida por nosotros. Pero acá nos dice algo más. Sí, Él fue designado por Dios,
pero Él fue perfeccionado mediante obediencia y sufrimiento. Es casi como si el autor de Hebreos nos estuviera diciendo, el sufrimiento no es en vano y la obediencia vale la pena. Vamos a ver un poco el contexto de este pasaje para poder sacarle el jugo. Fíjense lo que está antes de este texto, lo predicamos el domingo pasado, están los famosos versículos 4, capítulo 4, versículos 14 al 16. El autor acaba de afirmar que tenemos un gran sumo sacerdote que atravesó los cielos. Ya tenemos, si estás en Cristo, si has creído en el Evangelio, tenés un sumo sacerdote que atravesó los cielos. Y ahora nos exhorta a acercarnos a Él confiadamente. Es casi irónico, Jesús traspasa los cielos para llegar, humillarse, venir hasta lo más bajo de la tierra y nos pide a nosotros, ahora, acércate a su trono confiadamente. Confiadamente acércate. Y en ese contexto es que aparecen los versículos que hoy estamos estudiando, Hebreos 5, del 1 al 10. Desarrolla a Cristo como sacerdote, cómo cumple Él este rol, y nos muestra que tiene la capacidad de compadecerse por nosotros. ¿Por qué hace esto el autor? Porque el autor está animando a su audiencia que estaba viviendo una circunstancia particular. Y domingo a domingo vamos a recordar cuál es este trasfondo de Hebreos y cuáles son estas circunstancias para poder entender por qué el autor de Hebreos hace cierto énfasis. Fíjense, el autor los anima recordándoles que tienen un sumo sacerdote que no es humano. Tenían sacerdotes humanos, especialmente los que estaban bajo el judaísmo, pero ahora tenemos un sacerdote que no es humano. Y este sumo sacerdote está en su trono, lo vimos en los versículos anteriores, está en su trono, un trono de gracia, donde fluye la misericordia, donde fluye la gracia, donde fluye el socorro. Entonces este sacerdote celestial en su trono dice que se puede compadecer de nosotros. Por lo tanto, el sufrimiento y que fue obediente. Entonces, es como si le estuviera diciendo a estos creyentes, a los cuales se refiere, que el sufrimiento no es en vano, tiene un propósito. Y que siempre vale la pena obedecer, siempre vale la pena obedecer, aunque la obediencia traiga sufrimiento. Esa es la parte que a la mayoría de la gente no le gusta. Vale la pena obedecer, aunque esta obediencia traiga sufrimiento. Nosotros no creemos lo que se predica en muchas iglesias de que por ser hijo de Dios, hijo del rey, todo te va a ir bien y todo te va a prosperar y nunca nada te va a pasar y nadie te va a tocar. Nosotros no creemos eso. Entendemos que no es lo que enseña la Biblia y lo vemos en la vida de Jesús. ¿Cuáles eran las circunstancias de esta congregación? Acompáñenme a Hebreos 10, 32 al 34, para ver en la misma carta un poco de las circunstancias de esta gente. Hebreos 10, 32 al 34. El autor de Hebreos en la misma carta, un poco más adelante, les escribe: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados,
ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Para. Vos me estás diciendo que ellos, por ser cristianos, terminaron en la cárcel, algunos muertos, les despojaron de sus bienes. La pregunta es, ¿dónde está la prosperidad? ¿Dónde está la salud perfecta? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está somos hijos del rey? Esta gente, por ser cristianos, habían perdido todo el bienestar que podían tener, toda la comodidad que podían tener, y ahora estaban bajo persecución. Cualquier persona en su sano juicio diría, ¿para qué siguen a Cristo? ¿De qué les sirve seguir a Cristo? Miren cómo les va. Mejor hubiera seguido como antes. Y este es el problema, que muchos estaban tentados a volver atrás. Está todo bien, pero si seguimos a Cristo, nos están metiendo presos, nos están sacando nuestras cosas, nos persiguen, nos miran mal, estamos estresados, estamos nerviosos, hay problemas económicos, hay problemas sociales, vamos a volver atrás. Está todo bien con Jesús, no tenemos un problema con Jesús, está todo bien con Jesús. Pero vamos a la religión segura, vamos a lo de siempre, vamos al templo, vamos a adorar, hacemos un sacrificio, las ofrendas, con Dios está todo bien. Ese era el pensamiento. Y el autor de Hebreos tenía algo que decirles, que se lo va a decir a lo largo de toda la carta. Él no niega que están sufriendo. Pero él quería demostrar que volver al sacerdocio levítico, que volver a la religión, cuando digo religión me refiero a la religión vacía, ritualista, era retroceder y era alejarse de Dios. Ellos tenían el templo, muy probablemente el templo todavía estaba en pie. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero el autor habla de los sacrificios como que algo que todavía estaba ocurriendo. En Hechos 10:11 dice, los sacerdotes presentan los sacrificios cada día, están presentes. Entonces probablemente, muy probablemente, el templo seguía en pie. El autor no menciona en la carta la destrucción del templo, lo cual hubiera sido tremendo argumento. Les hubiera dicho, ¿vieron? El antiguo pacto caducó. Pero el autor no lo menciona, no lo usa. Entonces, casi seguro que el templo seguía en pie. Y por ende, el sacerdocio levítico seguía funcionando, pero estaba en crisis. Tenía un liderazgo corrupto, estaba politizado, los sumos sacerdotes estaban muy ligados al poder político romano, como Anás y Caifás. Tenían problemas entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos dominaban el templo, los fariseos cuestionaban su autoridad y esto generaba una percepción de que la religión era simplemente vacía, era solamente rituales. Pero esta audiencia estaba tentada a volver a este sistema. Sufrían persecución, estaban sufriendo, querían volver a la seguridad, a la tradición. Porque miren solo este beneficio, volver al sistema del antiguo pacto, volver al sistema levítico, simplemente les aseguraba que no iban a ser más perseguidos. Eso ya era todo. No van a meterse con mis bienes, no me van a meter preso, no me van a intentar matar, no me van a ver más los judíos, no voy a ser excluido socialmente. Entonces ya humanamente hablando era tremenda ganancia. Ellos veían el templo ahí. El templo estaba visible, era glorioso y socialmente aceptado. Era lo normal. Vamos al templo. Es la religión de nuestros padres. El cristianismo verdadero no tenía un templo, no lo tiene hoy en día. No hay un lugar, nosotros no tenemos un lugar de peregrinación, no tenemos una Meca, no tenemos un Vaticano, nosotros no tenemos un lugar al cual ir. No lo tenían ellos, no lo tenemos nosotros ahora. Entonces, para muchos cristianos, para muchos creyentes,
están en una situación parecida a la que estaban los hermanos de Hebreos. Muchos creyentes prefieren un cristianismo más moderno, menos estructurado, menos reglas, dicen, menos estudio, más emociones, menos sermones, más canciones, menos exégesis, más chistes. Muchos quieren un cristianismo más cómodo. Quieren una iglesia a su imagen y semejanza. Entonces, en realidad, no estamos tan lejos de la realidad de la comunidad en Hebreos. Claro, hoy en día en Paraguay no nos están persiguiendo, probablemente no nos van a matar, no nos van a meter presos, probablemente. Pero tenemos otras cosas que nos presionan, otras cosas que nos incomodan. Segunda Timoteo 4, 2 al 5, Pablo le dice a este joven pastor, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Y esta es la última carta, Pablo está a punto de morir, su vida va a ser entregada como una ofrenda y le está diciendo a este pastor, esto enseñá. Vas a sufrir, porque la gente no va a soportar la sana doctrina. En otras palabras, el cristianismo, el evangelio, el mensaje, Cristo, este sumo sacerdote celestial, perfecto, que se puede compadecer, que está en su trono ofreciendo gracia, que vino, atravesó los cielos para vos, es incómodo. Y mucha gente no lo va a soportar. Entonces es mejor tener una versión más cómoda de la religión. Es una versión más tranquila. Jesús, todo bien. Pero voy a una iglesia donde no embromen tanto. La doctrina, el mensaje, arrepentimientos, vamos a algo un poquito más, vamos a movernos, vamos a baile, ¿sí? Juegos, diversión, jóvenes. O sea, buscamos otra cosa más cómoda, más tranquilo. Porque el verdadero cristianismo aparentemente es incómodo. Muchos, hoy en día, aún en el nombre de Jesús, prefieren una religión vacía y ritualista. Que les digan cuánto tienen que ofrendar, que les obliguen a pedir permiso para cada paso. Esto es más fácil que ser responsable con uno mismo. Por eso la gente prefiere la religión. Las presiones sociales hacían que muchos quisieran volver a lo seguro. Tenían rituales visibles, la tradición cultural, la aceptación de la comunidad judía, la estructura sacerdotal bien clara. Pero el autor de Hebreos responde claramente, volver al templo es abandonar a Cristo. Pará, predicador, ¿no estás exagerando un poco? El autor de Hebreos es claro. Volver al templo es abandonar a Cristo. Porque Cristo es el sumo sacerdote por excelencia, es el sumo sacerdote definitivo. No vas a encontrar un mejor sumo sacerdote, nadie se va a compadecer mejor que vos, nadie va a proveer eterna salvación para vos. Entonces volver atrás es simplemente rechazar lo que Dios te ha dado. El autor usa esta situación para mostrar la superioridad de Cristo, lo hace a lo largo de todo el libro. Cristo es infinitamente superior y mejor. Cristo es el sacerdote sin religión. Y otra vez, me refiero a la religión vacía y ritualista. Por esta razón es que el autor de Hebreos compara y contrapone. Los sacerdotes levíticos, humanos, débiles, eran muchos, repetitivos. La muerte los interrumpía. Pero por otro lado tenemos a Cristo, eterno, perfecto, único. Un sacrificio una vez y para siempre. Es según el sacerdocio de Melquisedec, no el según de Aarón. Es superior, es mejor, es mayor.
El sistema levítico no había desaparecido, aún estaba ahí, pero estaba obsoleto. Hebreos lo presenta como algo que estaba a punto de desaparecer. En Hebreos 8:13 dice, lo que se hace viejo y envejece está próximo a desaparecer. Muchos creen que esto es una referencia anticipada a la inminente destrucción del templo en el año 70. Los cristianos ya no debían confiar en la religión vacía y ritualista. Y nosotros, hoy en día, como cristianos, no debemos confiar en la religión vacía y ritualista. Los creyentes ya no podían recurrir al sacerdocio levítico. Por eso el argumento sobre el sacerdocio, el sumo sacerdote celestial, cobra una enorme importancia. Cristo es suficiente. Cristo no es una decoración más de la religión. Cristo no es un suplemento de la religión. Cristo no es un update, no es una mejora, no es una actualización. Cristo es mejor que toda religión. Cristo es un sacerdote sin religión porque la verdadera religión es Cristo. La verdadera religión es Cristo. Pero muchos cristianos tienen una crisis de fe a causa del sufrimiento. Otra vez volvemos a la situación de Hebreos. El camino cristiano parecía muy duro. Pero el autor de Hebreos destaca que Cristo mismo aprendió obediencia mediante el sufrimiento. Entonces el sufrimiento no es en vano y la obediencia siempre vale la pena. No solo exalta su obra, sino que anima a los creyentes. El punto no es sufrimiento sí, sufrimiento no, porque hasta Cristo sufrió. El punto es, ¿quién te lleva a Dios? ¿La religión? ¿Quién se interpone entre Dios y vos? ¿La religión? ¿Quién intercede por vos? ¿La religión? Las personas que tienen una religión, las personas de otras fe, creen que sí. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos que nos acercamos a Dios por un sistema, o por una persona, o por un lugar, o por un acto, o por ciertas obras. Nosotros creemos que nos acercamos a Dios a través de Cristo, porque Él murió. Siendo inocente, murió en lugar de aquellos que íbamos a creer. Y fue exaltado, resucitó y fue exaltado hasta lo sumo. Y vive hoy en día eternamente y perpetuamente para interceder por nosotros los creyentes. Por eso continuamente, aunque hemos sido perdonados totalmente, continuamente podemos acercarnos a su trono de gracia, porque el sacerdote está ahí intercediendo por vos y por mí. Entonces día a día puedo acercarme confiadamente, no con el miedo que tenían los sacerdotes que entraban una vez al año, pensando que ellos mismos podían morir si no cumplían con la santidad que Dios requería. Nosotros podemos acercarnos confiadamente sabiendo que Dios no nos va a echar afuera. No porque nosotros seamos cracks, sino por lo que hizo Jesucristo. Puedo acercarme confiadamente y pedir perdón y alabarlo por ese perdón y pedirle gracia para continuar un nuevo día. Y cuando enfrento sufrimiento y cuando enfrento problemas, sé que Dios me está perfeccionando. Sé que la obediencia vale la pena, que no es excusa. Nada, ninguna situación que pueda pasarte es excusa para que vos peques. Ninguna. Nosotros tenemos que buscar la santidad. El sumo sacerdote judío era el mediador por excelencia y representaba al pueblo, especialmente en el día de la expiación. En el judaísmo no se autonombraban los sacerdotes, como dijimos. Se requería un linaje, un llamado. Acá el autor de Hebreos nos dice, Cristo no se glorificó a sí mismo. En el mundo judío la obediencia a Dios se probaba a través de la aflicción. Cristo cumple perfectamente el modelo de sumo sacerdote compasivo. Cristo es el único sumo sacerdote calificado, designado por Dios, perfeccionado
mediante su obediencia en el sufrimiento y fuente de salvación eterna a su pueblo. El Evangelio explica cómo la vida obediente, el sufrimiento y el sacrificio de Cristo lo constituyen como el único mediador capaz de salvar eternamente. No es María, no son los santos, no es el Papa, no es el pastor, no es el misionero, no es el sacerdote, no son las 10 reglas ni los 5 pilares, no es nada que podamos hacer, no es ninguna persona, no es un lugar, es Cristo Jesús. El que abrió el camino de los cielos a la tierra, no de la tierra al cielo, de los cielos a la tierra. Él vino, Él bajó, Él murió y resucitó. Y Él reina y intercede por nosotros. En Él es que tenemos acceso constante a Dios. Entonces, abrazar todo lo demás es abandonarlo a Él. Abandonar a Cristo es abandonar a Dios. Por eso el autor de Hebreos parece tan apasionado. Acércate con confianza a pesar de tus debilidades. Acércate con confianza a pesar de tus debilidades. Él entiende tus luchas, tus tentaciones y tu dolor. No escondas tus cargas. Al contrario, tráelas al gran sumo sacerdote que puede compadecerse de vos. Aceptá el sufrimiento como parte del camino de la obediencia. Aceptalo. En este mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Hebreos muestra que la madurez espiritual viene por medio del sufrimiento. Dios obra nuestro carácter, Dios obra en nosotros, Dios purifica nuestras motivaciones. No significa que Dios te ha abandonado, sino que está formándote como su hijo. Abandoná cualquier sistema de justicia propia. Abandoná toda religión, todo indicio de religión. Y otra vez, cuando digo religión, no me refiero a la buena práctica de la vida piadosa en comunidad. Me refiero a la religión vacía, a la religión ritualista. Abandoná. El pasaje subraya que nadie se glorifica a sí mismo para llegar a Dios. Vos no podés ser tu propio sumo sacerdote. Tu desempeño en el ministerio no llega a Dios. Tu moralidad no llega a Dios. Tu disciplina espiritual no llega a Dios. Solo Cristo puede representarte ante un Dios totalmente santo. Abandoná esa idea sin sentido de que vos podés representarte a vos mismo frente a Dios. Abandoná eso. Vos no podés representarte a vos mismo. No podés pasar a hablar con Dios. Vos necesitas un mediador, eso lo enseña toda la Escritura. Y ese mediador, el único que tiene acceso constante, es Jesucristo. Solo Cristo. Y perseverá en la fe, aunque te cueste. Aunque te cueste, perseverá en la fe. Luchá. No seas tan blandito. Luchá. Luchá. Porque Él está intercediendo por vos. A veces olvidamos nosotros. Pensamos que lo de Cristo, bueno, sí, murió hace casi 2000 años, sí, está bien. Y un día le entregué mi corazón, un día me bauticé, un día... No, hoy Jesús está intercediendo por vos y por mí. Hoy Él está intercediendo por vos y por mí. Eso no es una gran motivación para seguir luchando y para vivir una vida que sea agradable a Él. ¿Cómo vamos a abandonar la fe por circunstancias? Como si Jesús nunca hubiera pasado ninguna circunstancia adversa. Este texto nos llama a mantenernos firmes. Si Cristo es tu sacerdote eterno, entonces tu salvación está segura y completa. Si Cristo es tu sacerdote, entonces tu salvación está segura y completa. Tu salvación no descansa en tu obediencia, descansa en la obediencia de Cristo. Por eso a veces no descansamos, porque nosotros queremos acercarnos a Dios con nuestras propias fuerzas. No vas a descansar nunca. Siempre vas a estar frustrado, siempre vas a estar desanimado. Porque ponemos nuestros ojos demasiado en nosotros y nosotros no alcanzamos. Tenemos que mirar a Cristo, aceptar su gracia, aceptar su misericordia, reconocer que solo a través de Él. Entonces que eso nos llene de amor. Oremos más, alabemos más,
congreguémonos más, estudiemos más, porque queremos conocer a aquel que dio su vida por nosotros, aun cuando éramos pecadores, aun cuando le fallo día a día, aun cuando no llego al estatus que debería llegar. Él intercede por mí, porque Él es un gran sumo sacerdote celestial. Si no sos cristiano, si estás acá y te das cuenta que no tenés una relación personal con Jesús, que Él no es tu Salvador, Él no es tu sacerdote, eso es bueno, que te des cuenta de eso, creo que es bueno, es parte de la gracia de Dios. Solo déjame decirte, deja de intentar acercarte a Dios por tus propios medios. Ese es el corazón de la religión. Eso es lo que hemos hecho de chiquitos. No importa si decís ser ateo, si sos católico, si sos musulmán, sos testigo de Jehová, lo que quieras. O evangélico, porque muchas iglesias predican salvación por obras, básicamente. No lo van a decir así, pero todo lo que enseñan es salvación por obras. Porque vos sos el artífice de tu salvación. Vos la tenés que mantener, vos la tenés que ganar, vos la tenés que pulir, vos la tenés que cuidar. Abandoná esa idea de que vos podés salvarte por tus propios medios. Tu conciencia, tus obras, tu religiosidad no pueden resolver la culpa. Has pecado contra un Dios santo. O pagás por ese pecado, o ese pecado es borrado, perdonado, porque alguien más paga por vos. Entonces corre a Cristo, porque solo Él puede sostenerte en tu debilidad. Solo Él puede salvarte con una obra perfecta, una vez y para siempre. Y me gustaría que me acompañen a 1 de Pedro 2, 21, 24. 1 de Pedro 2, 21, 24. Primera de Pedro 2, 21, 24. Dice así la palabra del Señor. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y eso es una cita obviamente de Isaías 53. Cuando nosotros nos acercamos a esta comunidad, cuando nos transportamos un par de milenios atrás, nosotros podemos entender por qué ellos estaban siendo tentados. Volver al judaísmo, volver a las prácticas que conocían, volver al templo, a los sacrificios, una religión que les resultaba familiar, que les resultaba cómoda, en medio de persecuciones, dudas, dificultades. Regresar a lo conocido era lo más seguro. Y se preguntaban, ¿tenía sentido confiar en Cristo, que sufrió igual que nosotros? ¿Vale la pena confiar en alguien que no te hace la vida más fácil? ¿Vale la pena confiar en alguien que no podemos ver con nuestros propios ojos? Pero hoy nosotros enfrentamos tentaciones similares. Quizás podés venir a la iglesia todos los domingos, podés dar ofrendas, podés participar de diferentes ministerios, podés estudiar la Biblia, podés servir en comunidad y aún así dejar afuera a Cristo de tu vida. Podés ser miembro de la iglesia, podés haber sido bautizado, podés vivir una vida de ritual en ritual, podés vivir una vida religiosa, fría y vacía. El llamado de Hebreos es claro. No hay salvación verdadera si Cristo está ausente. La fe no consiste en un programa religioso, sino en confiar en su obra perfecta. Por eso una y otra vez hacemos énfasis en el Evangelio. Si vos estás cansado de escuchar el Evangelio, si vos estás aburrido que siempre estemos con lo mismo, esta iglesia quizás no es para vos, porque toda la eternidad vamos a estar profundizando el Evangelio. Nosotros queremos
todos los días de nuestra vida, maravillarnos más, quedar con la boca abierta de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Discutimos cosas teológicas y la primera pregunta es ¿cómo Cristo me amó a mí? ¿Cómo Cristo me puede dar salvación a mí? ¿Cómo Cristo no me destruyó ayer en la noche? Eso es, cuando quedas así, wow. Entonces nosotros vamos a profundizar en el Evangelio, con la ayuda del Señor vamos a profundizar en el Evangelio. Toda la palabra de Dios es el Evangelio, toda la palabra de Dios apunta a Cristo. Queremos que Él transforme nuestro corazón y nuestra vida día a día. No nos cansamos de Cristo, cantamos de Cristo en las alabanzas, oramos a Cristo, compartimos de Cristo y estudiamos a Cristo. Esta advertencia de Hebreos nos tiene que impulsar a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos buscando a Dios por medio de Cristo? ¿Estamos confiando en rituales y esfuerzos o en el sumo sacerdote que verdaderamente salva? La religión sin Cristo es insuficiente y Jesús nos invita a volvernos a Él con fe viva, con entrega sincera, con confianza plena. Y quiero terminar con esto, con un pasaje que probablemente ningún teólogo pensó que tendría algo que ver con este pasaje de Hebreos, pero realmente estaba en mi corazón. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y se hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Yo creo que esto es lo que les estaba pasando a la comunidad de hebreos y creo que es lo que muy a menudo nos pasa a nosotros. Jeremías denuncia que el pueblo de Israel abandona a Dios, la fuente de vida y salvación eterna, como lo presenta a Jesús, el autor de Hebreos. En lugar de confiar en Él, buscan soluciones humanas o religiosidad vacía, que son estas cisternas rotas. Para mí hay una conexión con este pasaje. Quizás soy el único que la veo. Pero hoy podemos ir a la iglesia, dar ofrendas, servir en ministerios y aún así dejar a Jesús afuera. Porque estamos llenos de cisternas rotas. Las cisternas rotas son atractivas, son cómodas, son conocidas, son populares, tienen muchas vistas, llenan estadios, pero no pueden dar vida. Solo Cristo, el sacerdote sin religión. Porque toda religión verdadera es Cristo. Amén. Oremos. Señor, queremos darte gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Y queremos pedirte que tú sigas obrando en nosotros, que tanto te necesitamos, Señor. Tanto te necesitamos, Señor. Somos tan propensos a confiar en nosotros mismos, en la religión, en cualquier otra cosa, en lugar de descansar en tu obra perfecta y completa. Señor, ayúdanos, Señor, a entender tu obra y a regocijarnos en tu obra y a descansar en tu obra y a predicar tu obra y a compartir tu obra, Señor. Que toda nuestra vida sea sobre Jesús. Que podamos tener seguridad y paz y tranquilidad, Señor, porque tú eres fuente de eterna salvación, Señor. Tú eres la fuente, Señor. No lo que podemos hacer, no la religión. Tú eres la fuente y es eterna salvación. No es momentánea, no es pasajera. Es eterna, Señor. Eterna salvación y es salvación. No es prosperidad, no es dinero, no es ahorros, no es casas, no es propiedades. Es salvación, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, por los motivos correctos, a dejar de lado tantas cisternas rotas en las cuales nos hemos parado y hemos confiado y hemos abrazado, Señor. Ayúdanos a abrazar solo a Cristo, a crecer en Él, a crecer en la gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, pero confiamos que tú nos recibes, Señor, que tú nos aceptas, que tú intercedes por nosotros, que tú nos escuchas. Damos gracias, Señor, por tanto amor, tanta bondad, tanta gracia. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.